Entonces vamos a dar inmediatamente las buenas tardes otra vez al señor John Negroponte para analizar un poco los temas que han salido a colación durante esta cumbre. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y lo decíamos, pues durante esta cumbre se han discutido los principales retos que enfrenta América Latina. Un lugar central y particular lo ocupa la crisis en Venezuela. Estados Unidos ha impuesto varios paquetes de sanciones contra líderes del régimen de Maduro. ¿Qué tanto ha funcionado? Es la pregunta aquí. ¿Y qué más hace falta para que las libertades democráticas sean respetadas por el gobierno de Maduro? Bueno, en primer lugar diría que Venezuela enfrenta una situación muy trágica, ¿no? Con lo que ha pasado en los últimos años. Y hasta la fecha creo que las sanciones no han tenido los resultados deseados. Para mí es evidente que el cambio en Venezuela no va a ocurrir desde adentro, sino va a haber que tener presiones por el exterior, sanciones, acciones diplomáticas, etcétera. Pero todavía es evidente que no se ha hecho lo suficiente. Yo creo que Colombia con otros países pueden jugar un papel de liderazgo para movilizar la comunidad regional e internacional en contra de lo que se está pasando por allá. Es decir, hasta el momento no ha sido suficiente, no han sido pocas las voces que hablan sobre Venezuela. Sin embargo, ¿quiénes más deberían integrarse para hacer este llamado que usted dice a que haya más acción de parte de la comunidad internacional? Bueno, hay varias cosas, pero por ejemplo, yo diría que se tiene que hacer el esfuerzo de tener más unidad en la OEA, por ejemplo, porque hasta la fecha no han llegado la mayoría necesaria para condenar rotundamente a Venezuela. Quizás también se podría hacer alguna gestión diplomática en la ONU, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Posiblemente se va a tener que contemplar sanciones aún más drásticas para generar las presiones necesarias. Aunque sería una lástima por el impacto económico que tendría sobre el pueblo de Venezuela. País que también tiene un deterioro de la democracia es Nicaragua, sin duda. Más de 300 personas, según los registros dados, han muerto en las protestas antigubernamentales que mañana cumplen 3 meses. Se han dado en medio de un diálogo infructuoso entre la negativa también del presidente Daniel Ortega a hacer caso a estos pedidos que hace, a permitir que se adelanten elecciones, como le exige la oposición. ¿Qué puede pasar aquí? No existe un punto en común todavía. No, pero usted está hablando de dos países que vienen de este movimiento bolivariano, ¿no es cierto? Y yo creo que han seguido políticas muy equivocadas. Lo que está pasando en Nicaragua me sorprende, la violencia que ha habido, los muertos que han habido, pero yo creo que realmente, en contraste con Venezuela, yo creo que hay impulso dentro del país mismo, que las fuerzas domésticas de Nicaragua mismo están en el proceso de tratar de cambiar la situación, lo que no creo que sea posible dentro de Venezuela porque la oposición es tan debilitada. Sin embargo, lo de Nicaragua, pues todavía, al menos en cuanto a manifestaciones, apenas son 3 meses de lo que sucede. Como usted bien dice, hay sectores que están muy puestos con su planteamiento hacia lo que ha sucedido. Sin embargo, hay 300 muertos y lo que dicen, por ejemplo, representantes de la Iglesia Católica que están participando en este acercamiento entre oposición y seguidores de Daniel Ortega, que hasta el momento ha sido estéril. ¿Cómo evitar que se sigan dando esta represión de la protesta antigubernamental en las calles y una represión que no solo calla a los ciudadanos en común, sino que además deja muertos por doquier?
Pues, en primer lugar, 300 muertos es una cifra tan elevada que es totalmente imperdonable. Yo puedo entender algún accidente o otro con unas pérdidas, pero 300 personas sugiere que el gobierno está sistemáticamente tratando de matar a la oposición. En cómo podría salir la situación, yo creo que tiene que seguir buscando una solución política. Lo que temo es que en realidad es una forma de lucha lo que está pasando en Nicaragua por la sucesión presidencial. Y tengo entendido que el presidente Ortega quiere que lo sustituya eventualmente su esposa. Entonces, a mi juicio, este es en cierta forma acción contra el señor Ortega, pero también contra su plan de sucesión. En NTN 24 estamos dialogando con John Negroponte, exsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos. También, señor Negroponte, usted fue embajador de Estados Unidos en Honduras, en México, en la década de los 80, parte de los 90. Opinemos un poco sobre la política de tolerancia cero del presidente actual de Estados Unidos, de Donald Trump, que separó a cerca de 2.000 niños migrantes de sus padres, centroamericanos en su mayoría, indocumentados. ¿Usted cree que ha sido correcto este proceder? Pues usted está hablando de un tema muy controvertido en nuestro país y yo supongo en los otros también. Una realidad de nuestro país es que ha habido un flujo muy elevado de personas viniendo de América Latina, inmigrando o huyendo hacia nuestro país. Si usted mira las cifras de migración en los Estados Unidos, el porcentaje de personas nacidas en otros países, es decir, fuera de los Estados Unidos, en este momento es como 14%. Es la cifra, la porcentaje más elevada desde hace 100 años. Entonces, lo que creo que usted está viniendo es alguna forma de reacción en contra de la tasa tan elevada de la migración. Pero esto no justifica la política actual de nuestro gobierno. Tenemos que buscar una solución más sistemática y que también se dirige hacia las causas de fondo, las causas principales de la migración hacia los Estados Unidos, que lo que me refiere sobre todo a la cuestión del desarrollo económico. Y por eso tenemos planes y programas para ayudar al Triángulo del Norte de América Central, pero hasta la fecha no creo que han sido suficientes. Señor Negroponte, gracias por haber estado con nosotros. John Negroponte, exsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos durante la administración del entonces presidente George W. Bush, uno de los invitados especiales también en la Cumbre Concordia Américas 2018. Gracias por estos minutos con el Canal de las Américas. Gracias por su invitación.